Bienvenidos mis hermanos a un nuevo estudio de la escuela sabática para este nuevo trimestre que lleva como título Los tres mensajes cósmicos. Durante este trimestre vamos a estudiar un mensaje muy relevante para nuestros días y en esta semana, la lección número 1, nos hablaba de un capítulo que sirve como una bisagra en una puerta, ¿verdad? Porque todo lo que está antes del capítulo 12 tiene que ver mucho con la historia y todo lo que está del capítulo 12 en adelante tiene que ver mucho con eventos finales. Así que el capítulo 12 es un capítulo clave para entender el mensaje de los tres ángeles y por eso la lección de escuela sabática dedica esta primera semana para analizar y vamos a estudiar, vamos a descubrir hermosas verdades de este capítulo. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude, nos asista en esta primera lección del nuevo trimestre. Oremos. Padre de amor, te damos muchas gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu para poder ser guiados a la verdad. Este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo muy importante para nuestra fe. Ayúdenos a comprender estas verdades descritas en este capítulo y que este repaso sea de bendición para todos aquellos que les gusta, que aman el estudio de tu palabra y que desean descubrir, Señor, el mensaje que tú tienes a través de cada texto de la Biblia. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo creo que a todos nos gusta siempre ganar, estar en el equipo ganador. Si tú estás con Jesús, tú estás en el equipo correcto. Tú eres del equipo ganador. Porque ya Jesús, con la muerte en la cruz, dio la victoria a todos aquellos que le aceptan. La lección de esta semana se llama Jesús gana y Satanás pierde. Realmente ese es el resumen de Apocalipsis. Un Jesús victorioso, triunfante, que en medio de las pruebas, la adversidad y las luchas que hoy tenemos, un día aparecerá para destruir el mal para siempre. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 12 para entender este mensaje muy relevante para nosotros. Dice el versículo 1: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hay muchas interpretaciones referente a quién es esta mujer que aparece aquí en el capítulo 12. Si tú vas a preguntarle a un buen católico, no de aquellos que dicen que son católicos y no lo son, no, un buen católico que estudia la Biblia, que va a misa, que es un cristiano fiel, él te va a decir que esa mujer de Apocalipsis 12 es María. Y si la siguiente pregunta es ¿y por qué dices que es María? Pues te va a decir que es la tradición, porque no hay una base bíblica para decir que es realmente María en el versículo 1. Así que el entendimiento de que esta mujer de Apocalipsis 12 es María tiene que ver más con la tradición que con la Biblia misma. Por el contrario, si te acercas a un evangélico y le preguntas, pero no un evangélico de esos que van a la iglesia nada más, no, un buen evangélico que estudia la Biblia, que va a la iglesia, que es un fiel evangélico, él te va a decir que esa mujer es Israel. Y si la siguiente pregunta que le haces es ¿por qué dices que es Israel? Te va a decir, bueno, es porque mi pastor pues me explicó que es Israel. Si te das cuenta, tanto el uno como el otro basan su fundamento en lo que dice la tradición o lo que dice un líder religioso. Pero si tú te acercas a un adventista del séptimo día, pero no de aquellos que dicen que son adventistas y no lo son, sino de esos adventistas que estudian la Biblia y le preguntas quién es esta mujer de Apocalipsis 12, seguramente te va a responder que es la iglesia. Y si la siguiente pregunta es ¿por qué dices que es la iglesia? Él te va a responder porque en la Biblia la iglesia está representada por una mujer. Entonces, si te das cuenta, hay algunos cristianos que basan su fe en la tradición. Otros cristianos basan su fe en lo que dice un pastor.
y otros cristianos basan su fe en lo que dice la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, y cuando estudiamos Apocalipsis, sobre todo este libro que tiene muchos símbolos, necesitamos dejar que la misma Biblia se vaya explicando a sí misma. Así que, basados en la Escritura, sabemos que esta mujer que aparece en el versículo 1, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza esa corona de 12 estrellas que representa el fundamento de los 12 apóstoles, el pueblo de Dios. Antiguamente el pueblo de Dios era Israel, así que esas 12 estrellas representaban a las 12 tribus de Israel. Una vez vino la iglesia primitiva y por Jesucristo se funda una nueva Israel espiritual. Entonces estas estrellas pasan a ser los 12 apóstoles, es decir, esta es el pueblo de Dios representado. Esta mujer está hermosa, está engalanada, lleva la verdad, vestida del sol de justicia, lleva la gloria de Dios, está revestida por su gloria. Aquí se demuestra en el versículo 2, vamos a seguir avanzando, que Juan puede ver entonces el recorrer del tiempo de una gran batalla que inició mucho antes de que este mundo existiera, lo que se conoce como el gran conflicto. Hay una gran batalla. Tal vez tú no estás familiarizado con este tema, tal vez no te has dado cuenta. Nosotros seres humanos nos cuesta entender esta batalla porque no la vemos. No la vemos literalmente, es decir, no vemos ángeles buenos y malos en una batalla aquí. Pero si revisas un poco tu corazón, te darás cuenta que sí hay una batalla terrible en el corazón. Y esa batalla tiene su origen en el cielo mismo. Vamos a leer. El versículo 2 dice así: y estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí Juan es llevado por Dios, por su Espíritu, al nacimiento de Jesús, para que podamos ver que cuando Jesús nació había una terrible batalla, ¿sí? Que realmente era la continuación de una batalla que había iniciado en el cielo. Versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Este dragón que aparece aquí es explicado allí mismo en el versículo 9, que vamos a leer más adelante, que se refiere a Satanás. Y fíjense lo que hace este dragón, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí el versículo 4 está mencionando 2 acontecimientos interesantes. El primero, donde se menciona la cola que arrastra la tercera parte de los cielos, está hablando de ese momento cuando Satanás engaña a los ángeles y los convierte de su bando, y de tal manera que hubo una guerra. Ellos tuvieron que salir del cielo junto con Satanás. Entonces aquí está hablando de ese momento donde las estrellas del cielo, que son los ángeles, son engañados por este dragón, por Satanás, y son echados del cielo. La segunda parte dice que se para frente a la mujer que estaba para dar a luz con deseo de devorar a su hijo. Se está refiriendo a ese evento que hemos leído muchas veces en los evangelios, donde justo cuando María da a luz a Jesús, hay una orden, ¿verdad?, de Herodes de matar a todos los niños que tenían 2 años para abajo. Pero detrás de todo eso estaba Satanás dirigiendo todas las cosas, deseando que el Mesías no pudiese cumplir la misión que traía de salvar al mundo. Fue ahí donde entonces un ángel aparece a José, le dice: vete para Egipto, y Jesús con María y José van a Egipto para librarse de esa embestida. En la vida de Jesús vamos a ver muchos ataques frontales, porque si hay alguien que Satanás odia es a Jesús, porque desde su mismo nacimiento se puede ver el odio, y lo vemos marcado aquí con este dragón que se para enfrente de esta mujer para devorar a su hijo. Cuando Jesús nació, ya nació con un decreto de muerte. Entonces vemos aquí una batalla que comenzó en el cielo, que se traslada a la tierra,
y que se está librando también en nuestros corazones. No hay neutralidad en esta guerra. Tú tienes que tomar un bando. Yo no soy de Dios ni del diablo, no. Tú tienes que tomar una decisión. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se mencionan grandes verdades respecto al gobierno de Jesús. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran los príncipes de esta tierra, pero al pecar Satanás tomó el dominio y él se creía dueño. Tú puedes verlo cuando Jesús viene, que él lo lleva a un monte y le dice, mira, yo te ofrezco todo esto si me adoras. Pero Jesús sabía y tenía claramente en su mente la misión que él traía, y era restaurar, rescatar este mundo de las garras del diablo. Esa vara de hierro se refiere al gobierno eterno de Jesús, que al final del gran conflicto derrotará al enemigo para siempre, y que ya le dio un golpe certero en la cruz del Calvario, como lo vamos a estudiar un poco más adelante en los próximos versículos. Jesús vivió, fue crucificado, resucitó y ascendió y se sentó al lado del Padre a gobernar. Inició una obra de juicio y está esperando el momento para venir a cosechar lo que él sembró, su semilla de verdad. Aquellos que deciden ganar con él, los que aceptan estar en el equipo correcto. Vamos al versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentado allí por 1260 días. Este versículo, cuando estudiamos Apocalipsis 12, debemos estudiarlo con el versículo 13 hasta el 16, porque el versículo 6 está conectado con el versículo 13 y vas a darte cuenta de una gran realidad bíblica, sobre todo en los acontecimientos proféticos. Cada vez que escuchas tiempo y medio tiempo, o 1260 días, o 1260 años, o 42 meses, se está refiriendo al mismo periodo de tiempo. Periodo que va del 538 hasta 1798 con la Revolución Francesa. Es un periodo de persecución. Satanás se encargó, y si tú estudias un poco la historia te darás cuenta de las terribles persecuciones que recibió la iglesia. A lo largo del tiempo, muchas personas perdieron la vida por su fe. Había una persecución por aquellos que obedecían a Dios, por aquellos que no aceptaban las tradiciones y todas las cosas que habían llegado del mundo pagano y se habían insertado en la iglesia. Eran perseguidos y eran borrados de la tierra. Fue un periodo de persecución que se describe y vamos a estudiarlo un poco más adelante cuando lleguemos al versículo 13. Pero el versículo 6 habla de ese tiempo en que la mujer, o sea, la iglesia, huye al desierto. Ese desierto representa dos cosas. Uno, obviamente, un lugar donde no hay mucha población. Los cristianos tuvieron que huir a las montañas, a la tierra. En el versículo 16 también se refiere a esas cuevas donde ellos se escondían allá en las montañas, tratando de poder adorar al Señor. Muy bien, también la tierra representa una tierra de libertad que se abriría para que ellos pudieran hacer un culto. Y justamente estoy aquí, en esa tierra, en América. América se convertiría en un refugio para esa iglesia perseguida. Allá, tiempo después, en el barco Mayflower, viajarían desde las costas de Inglaterra hasta las costas de Estados Unidos, que formarían una nación que sería esa tierra que ayudaría, un lugar donde no había persecución y podrían adorar a Dios. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos al versículo 7. El versículo 7 nos regresa a la historia misma, porque estamos hablando de un conflicto que comenzó en el cielo, se traslada a la tierra y está inclusive hoy en nuestros corazones. Pero el versículo 7 nos lleva al origen. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a leerlo. Dice: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el versículo 7 nos lleva a un inicio del gran conflicto. Interesante, ¿no? Esta guerra no es nuestra. Esta guerra llegó a la tierra. Por eso la solución no existe en esta tierra para vencer. La solución y la victoria viene de arriba, de alguien que tenía que venir a rescatarnos. Y ese es Cristo Jesús. Esa batalla no es que los ángeles se agarraron a bombas y a espadas como algunos creen. No, 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 no. Realmente fue una guerra de ideas, una guerra de un conflicto de pensamiento. El pensamiento de que el gobierno de Dios como que no estaba muy claro, como que no era correcto, como que ellos eran seres tan inteligentes que no necesitaban el gobierno de Dios, ellos podrían ser su propia ley. Al principio, este ángel portador de luz no entendía lo que sucedía. Algunos se preguntan cómo es posible que en el cielo, donde todo era perfección, hubiese una discordia. Como cuando hay un cáncer en el cuerpo está funcionando bien y de repente una célula empieza a actuar diferente, empieza a incomodarse, empieza a dañarse, a podrirse y ¡pum!, apareció un cáncer. Pero la pregunta es cómo en un lugar tan perfecto como el cielo, un ángel empezó a tener celo y orgullo. Fíjense que la Biblia no explica el origen del mal. La Biblia lo que hace es decir en quién se originó el mal. Por eso el mal tiene que ser destruido completamente al final del tiempo. Pero en un ángel que estaba muy cerca, un querubín cubridor, dice la Biblia, cerca del trono de Dios, empezó a sentir como celos, como un deseo de ser igual a Dios, pero no en su amor, sino en su autoridad. Empezó a desear cosas y empezó a compartir ese descontento con los ángeles. Como era un ángel muy sublime, un ángel muy poderoso, los otros ángeles le tomaban muy en serio sus comentarios y los fue infectando de eso hasta que ya hubo un momento donde ya no se pudo quedar en silencio y hubo un descontento generalizado del gobierno de Dios y entonces hubo una gran batalla. Miguel, que es aquí representado, Miguel significa quien es como Dios, es Jesús. Jesús tuvo que desterrar tristemente a esos ángeles, a los que se convirtieron en demonios y al portador de luz, que ese querubín cubridor, que se convertiría en Satanás. Luego eso llegó a este planeta y entonces dañó también la tierra. Al engañar a nuestros primeros padres, el conflicto pasó del cielo a la tierra. La respuesta a la pregunta de por qué existió eso en un lugar perfecto tiene que ver con un detalle que a veces muy poco entendemos y es el tema de la libertad. Dios es un Dios de amor y espera adoración libre de todas sus criaturas. Él podría hacernos robots o forzarnos a adorarle, pero Él dejó en el corazón de cada criatura, inclusive en la tuya, el de preguntar, de cuestionar, de dudar. Eso es libertad. La libertad te permite eso y el amor tiene libertad. Una libertad con límites, pero es una libertad. Y ese libre albedrío llevó a este ángel a crear un descontento descontrolado que lo llegó a dominar, porque lo que al final tú no dominas te llega a dominar y fue completamente errado. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, de volver, pero no, su orgullo no se lo permitió y siguió su plan y mira, esto es lo que vemos hoy. Gente sufriendo, asesinatos, violencia, inmoralidad y todo lo que hoy ocurre es el resultado de esa lucha terrible que se trajo del cielo y que cayó aquí a la tierra. Vamos a seguir leyendo el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos,
y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Permítanme explicar algunos detalles de estos versículos. El versículo 10 está narrando no aquella caída que tuvo Satanás al principio, porque él fue echado 2 veces del cielo. La primera fue esa guerra que aparece en el versículo 7, donde hubo una gran batalla y Miguel lo expulsa. Pero él seguía subiendo. ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos en el libro de Job, que él llega a la entrada y conversa con Dios. Todavía subía, todavía. Pero este versículo 10 se está cumpliendo en la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue el fin de la gracia para Satanás. Allí fue expulsado para siempre. Así que el versículo 10 debe entenderse como la victoria de Jesucristo, la victoria en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 11, es un mensaje para nosotros. Dice que por medio de la victoria de Jesucristo, tú y yo podemos vencer también. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. No sé qué cosa estás tú luchando que no puedes vencer, pero la Biblia dice en Apocalipsis 12:11 que hay poder para los hijos de Dios en Jesucristo. Por su sangre podemos vencer y ganar esta batalla del corazón que nos quiere desviar hacia lo malo. Podemos vencer en Jesucristo. Luego el versículo 12 también nos presenta una realidad, y es la realidad de que el diablo nos odia, de que el diablo ha venido a esta tierra con ira. Cuando tú ves todo lo que está pasando en este mundo, te das cuenta que el diablo nos odia. Si él pudiera destruirnos, nos destruiría completamente. Pero es por la gracia de Dios que nosotros no somos destruidos, porque el Señor los sujeta desde su trono para que no destruya como él quisiera destruir. Hay calles enteras donde gente deambula drogadicta, gente que su rostro revela que la imagen de Dios se ha casi borrado de sí misma. Y esa es la ira del diablo, la que destruye familias. Esa ira tienes que entenderla. Esa ira que separa a las relaciones personales, que causa odio en el corazón de las personas. Vamos ahora al versículo 13-16. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas del gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí aparece el tiempo de persecución. Esta mujer huye al desierto y allá es sustentada por Dios. Aun cuando la iglesia, el pueblo de Dios fue perseguido terriblemente, Dios siempre proveyó para ellos, porque el Señor siempre cuida a los suyos. Pero sucedió algo interesante, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esa agua como un río son las persecuciones, las cruzadas que se realizaban para perseguir a los fieles. Y dice aquí, para que fuera arrastrada por el río. Pero, versículo 16, aquí viene el versículo clave, la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué tierra es esa? Es la tierra, las cuevas, el desierto, las montañas, donde ellos iban. La tierra ayudó a la mujer. Son las montañas, los desiertos, los lugares donde el pueblo de Dios se escondía por esos lugares. Pero también esta tierra, aquí aparece Estados Unidos en la profecía. Esta tierra de libertad, los padres peregrinos, que todavía aquí en Estados Unidos se celebra una vez al año el Día de Acción de Gracias. Bueno, es la fecha en que llegaron los padres peregrinos y colonizaron aquí las costas de América, una tierra donde se podría adorar a Dios sin persecución. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien, y llegamos al último versículo de Apocalipsis 12, que tiene que ver con la característica del remanente de esa iglesia que había sido perseguida por tanto tiempo, y que nos habla también de la ira que tiene el dragón para con los hijos de Dios. Fíjense bien cómo dice el versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que representa a la iglesia,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, un remanente, un residuo. Y luego vienen las características de ese remanente. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se nos da las características del pueblo de Dios. Guardan los mandamientos, es decir, son obedientes. Y luego el testimonio de Jesús, que tiene que ver con el don de profecía. Más adelante lo estudiaremos en este trimestre. Pero quiero enfatizar las dos características del pueblo de Dios, del pueblo que el diablo odia, porque Dios los tiene a ellos como un remanente especial porque le obedecen y porque reciben el testimonio de los profetas, es decir, la Biblia y el don de profecía que se manifestó también en la sierva del Señor. Entonces, este grupo es odiado por el diablo. Tú tienes que entender que el diablo no está contento contigo cuando obedeces a Dios, no está contento con tus hijos, no está contento con la obra que haces, no está contento con su iglesia y por eso le hace sufrir, pero sus días están contados. Recuerden que el Apocalipsis es el libro que habla de la victoria de Jesús, no de la fuerza de Satanás. Sí, es fuerte, sí, domina sobre la tierra, es cierto, hace mucho desastre, mucha maldad, la gente se mata. Pero la Biblia habla de una victoria que hay en el equipo correcto, que es Cristo Jesús. Y si estamos del lado correcto, hallaremos la victoria que solo nos da Él. Por eso yo quiero invitarte en esta hora para que allí donde estás, tú puedas tomar la decisión de estar del lado ganador, del lado de Jesucristo. Que guardes los mandamientos, que aceptes el testimonio de Jesucristo, porque la victoria ya está garantizada para aquellos que confían en Él. Permíteme hacer una oración por ti. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este lindo capítulo 12 de Apocalipsis, porque es un capítulo que nos abre la mente a grandes verdades referentes a este mundo, al origen del pecado y también cómo terminarán todas las cosas. Bendice a cada uno de los que van a escuchar, a ver este video, que tu Santo Espíritu, Señor, coloque esas verdades en sus corazones, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.